Ok, chicos, vamos en este documento a explicar el tema sobre la excreción en plantas y excreción en animales. Entonces tenemos en la guía el objetivo, que es que explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones en diferentes sistemas de órganos. Tenemos aquí un glosario, un conjunto de palabras por si ustedes no se van a encontrar estas palabras en el texto. Entonces, palabras que probablemente ustedes no entiendan, entonces vienen y las buscan en el glosario a ver qué significan. Tenemos un postulado filosófico que dice: el grado sumo del saber es el contemplar el porqué. Una frase dicha de Sócrates. Pues Sócrates, lo que está dando a entender Sócrates es que nosotros siempre queremos contemplar o saber el porqué de las cosas. Entonces, cuando nosotros sabemos el porqué de las cosas, entonces estamos llegando, según Sócrates, al grado sumo del saber. Aquí tenemos un texto donde nos dice que en muchas ocasiones a nosotros nos han explicado que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Eso es verdad, pero también los seres vivos se caracterizan porque tienen procesos en su cuerpo de reproducción, es decir, los seres vivos se reproducen, de nutrición, los seres vivos se alimentan, de circulación, es decir, los nutrientes que entran en nuestro cuerpo eh, son transportados por el sistema circulatorio, y de excreción, que es que los seres vivos excretan, sacan de su cuerpo aquellas sustancias que no les sirven. ¿Sí? En esta parte de la asignatura vamos a tratar de explicar el proceso de excreción de plantas y animales. Entonces, las plantas presentan diferentes formas de excretar las sustancias, diferente a los animales, y esa diferencia es objeto de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para empezar, tenemos allí unas preguntas, ¿no? que, que debes de contestar. Entonces, vamos a mirar qué es la excreción. La excreción es la eliminación de las sustancias resultantes del funcionamiento de los seres vivos, como por ejemplo el dióxido de carbono y los compuestos nitrogenados. ¿Qué quiere decir eso? Que la excreción es el proceso por el cual usted saca de su cuerpo esas sustancias que no le sirven. Que los seres vivos sacan de su cuerpo esas sustancias que ya no les sirven después de haber hecho el metabolismo de los alimentos, de haber hecho el metabolismo del oxígeno. Quedan sustancias que no les sirven a los seres vivos en su cuerpo, que de quedarse allí les son dañinas, entonces salen esas sustancias del cuerpo, pero para ello necesitan un mecanismo, ¿no? Un ejemplo es la orina. Cuando tú vas al baño y orinas, lo que estás haciendo es excretando esas sustancias que no te sirven, el desecho de la materia fecal. Cuando tú vas al baño y defecas, eh, estás excretando aquellas sustancias que no te sirven. Estos procesos son sumamente necesarios en los seres vivos, porque si no se excretan, si no se sacan esas sustancias, lo que vamos a encontrar, chicos, es que el cuerpo se empieza a intoxicar. Entonces, eso es la excreción. Luego vamos a hablar de la excreción en plantas. Las plantas no poseen un sistema excretor. Ellas excretan, es decir, sacan de su cuerpo pequeñas cantidades de residuos eh, que producen y se eliminan por difusión. La difusión, como yo ya les había explicado, es el paso de sustancia a través de las membranas de la célula. Entonces, vamos allí a mirar algo. Las plantas tienen membranas celulares por las cuales salen desechos y llegan a un mecanismo por el cual esos desechos son sacados. Las plantas principalmente excretan dióxido de carbono, oxígeno y agua. Estos productos se producen durante la respiración y la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es cuando las plantas absorben la luz solar y realizan su propio alimento. Esos desechos son eliminados por las hojas a través de los estomas. Entonces vamos a mirar
¿Qué son los estomas? Los estomas son poros en las hojas y los tallos de las plantas herbáceas que sirven para la excreción de las mismas. También están en las hojas de las plantas leñosas o árboles. Herbáceas son aquellas plantas que no tienen tronco, que usted no les ve un tronco, sino que es totalmente hierba, como el pasto, por ejemplo. Son las plantas herbáceas. Vamos a mirar acá, tenemos un ejemplo de lo que son los estomas. Tenemos un estoma abierto, un estoma cerrado, perdón, acá, estoma cerrado, y luego tenemos un estoma abierto. Por allí las plantas excretan el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua por esos estomas que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Estos son los estomas y acá tenemos el estoma cerrado. Entonces el estoma está cerrado, se abre y sale el dióxido de carbono, el CO2 y el agua. Ahora, en las plantas hay muchas plantas que son leñosas, que tienen un tronco, como los árboles y los arbustos. Ellas utilizan otra estructura que se llaman las lenticelas. Entonces, estos árboles tienen estomas en las hojas, porque las hojas no tienen tronco, no tienen leña. Y además en el tronco tienen las lenticelas. Por allí también salen el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno. Y algunas veces en unas plantas, como en los manglares, sale la sal mediante unas glándulas que están ahí aznadas, pero eso no es en todas las plantas, sino en aquellas plantas que están en lugares donde el agua es salada, en el mar. Entonces aquí tenemos un manglar que tienen glándulas de sal. Tenemos acá algunas plantas presentan mecanismos que les permiten excretar sustancias que no son útiles. Los mangles o manglares que llaman son árboles que viven en zonas costeras y crecen en terrenos que se inundan con facilidad o están cubiertos con agua permanentemente salobre, mezcla de agua dulce del río con agua salada. Entonces aquí tenemos un manglar y tiene estomas, tiene lenticelas y tienen glándulas por donde sacan la sal que absorben al traer a su cuerpo el agua salada, ¿no? Entonces tenemos estas estructuras las tenemos que le permiten a la planta realizar la excreción de esas sustancias, ¿vale? Ok, ahora vamos a bajar, aquí van a responder estas preguntas, hay unos ejercicios para realizar y vamos a hablar de la excreción en animales. Entonces, las plantas no presentan un sistema de órganos complejos para la excreción. Presentan unos poros llamados estomas que están en las hojas y en el tallo de las plantas herbáceas como el pasto, plantas que no tienen tronco, y en las lenticelas en las plantas que tienen tronco. Las plantas que tienen tronco tienen estomas y lenticelas. Los estomas están en las hojas y las lenticelas en el tronco. Y algunas plantas, como los manglares, presentan unas glándulas que les permite sacar la sal, porque ellas absorben agua salada porque están en lugares donde el agua dulce se combina con el agua salada, ¿no? Allá en las costas. Entonces las plantas no presentan un aparato excretor, ¿sí? En cambio los animales sí presentan un aparato excretor. Pero antes de empezar vamos a ver
La diferencia entre las plantas y animales. Entonces, los animales presentan las siguientes características. La primera es el movimiento. La mayoría de los animales se desplazan de un lugar a otro, caminando, corriendo o volando. La otra, el modo de reproducción. Los animales tienen sus crías por medio de huevos o partos. Otra característica de los animales es la excreción. Los animales presentan sistemas complejos de órganos para excretar sus desechos, ¿no? Entonces vamos a empezar acá recordando algo, que los procesos de difusión y ósmosis son formas de transporte de sustancias a través de la membrana celular de cada una de las células de los seres vivos, ¿no? Vamos a empezar con la excreción en animales. En los animales se observan sistemas excretores que varían en complejidad y especialización, dependiendo del medio en el cual se desarrollen. Los animales relativamente sencillos excretan a través de procesos de difusión que ocurren entre el interior y el exterior del organismo. En tanto que los vertebrados, los animales que tienen columna vertebral y un esqueleto interno, se han desarrollado sistemas excretores que les han permitido adaptarse a diferentes medios. Es decir, los animales inferiores excretan sustancias los más simples por difusión y ósmosis, por el paso de sustancia a través de las membranas celulares. Los animales ya más complejos, como los vertebrados, que son aquellos animales que tienen una columna vertebral, presentan sistemas complejos de excreción. Vamos a mirar acá qué sustancias excretan los animales. Entonces el texto nos dice: las principales sustancias de desecho producidas por los animales son el agua, las sales y los compuestos nitrogenados que tienen nitrógeno. Estos desechos son eliminados a través de diferentes mecanismos de excreción. Las sustancias nitrogenadas producidas por los animales como resultado de la degradación de proteínas y ácidos nucleicos pueden ser amoníaco, ácido úrico y urea. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto, en esta parte, quiere decir que los animales producen tres sustancias de desecho básicas. La primera es el amoníaco, la segunda el ácido úrico y la tercera es la urea. Y dependiendo del tipo de sustancia nitrogenada que expulsan esos organismos, pueden clasificarse como amoniotélicos, uricotélicos y ureotélicos. Los amoniotélicos son aquellos animales que excretan amoníaco, los amoniotélicos. Los uricotélicos son aquellos que excretan ácido úrico, y los ureotélicos son aquellos que excretan la urea. Entonces, amoniotélicos excretan amoníaco, uricotélicos excretan ácido úrico y ureotélicos son aquellos que excretan la urea. Esta es la clasificación de los organismos. Acá tenemos unas preguntas. Vamos a mirar las estructuras de excreción en vertebrados. ¿Cómo excretan las sustancias los animales vertebrados? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde el inicio de la vida, el agua es fundamental para el desarrollo de los organismos. Nosotros no podemos vivir sin agua. Todas las funciones vitales se desarrollan en medios acuosos. Entonces necesitamos el agua para transportar las sustancias, necesitamos el agua para las reacciones químicas que hay dentro de nuestro cuerpo. Las principales limitaciones para la colonización de los nuevos ambientes, como el terrestre, fue la imposibilidad de eliminar con facilidad sustancias de excreción, mantener relativamente constante la concentración de líquidos del organismo. Nosotros como seres vivos necesitamos tener un equilibrio en el agua que tenemos. Nosotros somos un 70% de agua, entonces tenemos que tener un equilibrio. Nosotros no podemos perder mucha agua ni tener demasiada agua en nuestro cuerpo. Entonces, al ser así, necesitamos tener
ese es ese equilibrio. Ese equilibrio, el establecimiento de sistemas especializados, eh, de, se llama osmorregulación. El equilibrio, el tener la cantidad de agua que se requiere en el cuerpo, se va a llamar osmorregulación, que es el mantenimiento de los líquidos en el cuerpo. Usted no puede tener demasiado líquido, ni puede tener muy poco líquido en el cuerpo, porque te vas a enfermar, ¿no? Ese equilibrio se va a llamar osmorregulación, ¿sí? Eso permitió que los vertebrados colonizaran la Tierra al tener agua dentro del cuerpo. ¿Sí? De los sistemas encargados de esa función tenemos el riñón, que es fundamental. El riñón es el órgano fundamental de la excreción. ¿Sí? Luego vamos a mirar por qué. Y vamos a mirar el riñón de los vertebrados. Los riñones, ¿qué son? Son dos órganos en forma de frijol que están constituidos por células especializadas llamadas nefronas. Esas nefronas facilitan el cumplimiento de filtración, osmorregulación y reabsorción de los desechos. Reabsorción de los desechos, ¿no? La deficiencia entre uno y otro proceso varía en diferentes grupos de organismos. Entonces vamos a mirarlo acá. Acá tenemos a los riñones. Los riñones presentan un tipo de células llamado nefronas. Esas nefronas generan tres actividades. Filtración. ¿Qué es la filtración? La nefrona, cuando la sangre llega al riñón con los desechos que hay que excretar, la nefrona saca de la sangre esos desechos, ¿no? Es lo primero que hace la nefrona. Lo segundo es la osmorregulación. La nefrona mira qué cantidad de agua, dirige el proceso de qué cantidad de agua pasa a la orina para poder excretar esos desechos. O sea, la nefrona es como algo que mide la cantidad de agua que le permite pasar, el agua necesaria para esos desechos. Si hay mucha agua, la nefrona la va a devolver. Si hay poca agua, la nefrona no la va a devolver. Y la reabsorción. ¿Qué es la reabsorción? Es volver a absorber. ¿Qué hace la nefrona? Simplemente aquellas sustancias que todavía le sirven al cuerpo las reabsorbe, o sea, las devuelve al cuerpo. Es lo que hace la nefrona. Aquí tenemos el aparato circulatorio, ¿no? Tenemos los riñones, tenemos la vejiga, acá tenemos la vejiga, tenemos una uretra y tenemos unos uréteres por donde sale, ¿no? La orina. Entonces, de los riñones, los desechos y el agua que se necesita para excretar pasan a la vejiga se llena y por la uretra sale la orina. Así es como los vertebrados excretan las sustancias que no les sirven. Y nosotros, como seres humanos, también excretamos las sustancias que no nos sirven. Que no nos sirven, ¿no? Otros órganos excretores en los organismos tenemos las branquias que se encuentran en los peces, los pulmones y la tráquea que permiten sacar el dióxido de carbono, la piel húmeda en los anfibios, es decir, las ranitas y los sapitos, por la piel sacan las sustancias que no les sirven, las glándulas sudoríparas por donde nosotros sudamos, las glándulas lacrimales por donde lloramos, las glándulas de sal en los reptiles permiten sacar la sal del cuerpo de ellos, el intestino por donde nosotros excretamos la materia fecal. Son otras órganos que nos permiten excretar, pero el órgano principal de excreción
es el sistema principal de excreción es el aparato excretor. Bueno chicos, hasta aquí la explicación del tema. Espero que estudien mucho, que se pongan las pilas para aprender, para llegar a ese grado sumo del conocimiento que es contemplar el porqué. Dios los bendiga.